Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Y ya estamos en el año 2025. Se fue rápido el 2024 y ya estamos en este 2025. Le damos las gracias por escuchar este programa. Estamos muy contentos y lo hacemos con mucho gusto. Recuerde que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. El tema en esta mañana es la serie Prosperidad y el tema es el que confía en Jehová prosperará. Tu vida no estará en mejores manos que en las manos de Dios. Y recuerda los medios de comunicación, WhatsApp, nos puedes escribir. Nosotros seguimos con la serie Prosperidad. Y el tema, el que confía en Jehová prosperará. Si tú ya conoces a Cristo, si has tenido un encuentro con Dios, debes de saber que tu vida está en las manos de Dios. Dice Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Nos han enseñado a través del tiempo que pues todos los pecados son iguales. La Biblia dice una cosa diferente. Si usted tiene una Biblia, le voy a invitar a que busque el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el verso 17 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y así nos dice que son 7 cosas. Pero me llama la atención que la primera cosa que Jehová aborrece o abomina es los ojos altivos. Hay una canción por ahí en el mundo que dice: yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar. ¿Conoce a alguien que tiene ojos altivos, que tiene un alto concepto de sí mayor que el que debe tener? Y qué interesante que para Dios este es el pecado que más aborrece. Satanás, ese ángel caído, quería ser igual a Dios, quería estar en el mismo trono de Dios. Tenía ojos altivos y por eso fue arrojado de aquel lugar celestial en donde estaba. Así es que hay que tener cuidado si de pronto nos da por tener los ojos altivos. Dicen por ahí, pierdes el piso, ¿sí? Cuando no tenemos nada, cuando más pobres estamos, por decirlo de alguna manera, pues nos sentimos apocados, nos sentimos humildes, nos sentimos poca cosa, pero cuando traemos dinero en la cartera, a veces nos sentimos más allá de lo que somos. Así es que, pues, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Confiar en Dios es muy importante. Hay una anécdota por ahí, porque decimos que creemos en Dios y que confiamos en Dios, pero a la hora de accionar, pues lo hacemos de forma diferente. Hay una anécdota por ahí de un alpinista que venía de regreso de bajar la cima de la montaña y de pronto cae en una grieta. Ya estaba oscureciendo, cae, va cayendo y finalmente la cuerda lo sostiene y queda sostenido en medio de una oscuridad total. Y aquel hombre, desde lo más profundo de su corazón, de su ser, clama a Dios y le dice: Dios, si existes,
sálvame. Y se oye una voz que le dice, saca el cuchillo y corta la cuerda. Y aquel hombre se queda espantado. ¿Cómo iba a ser aquello? No confiaba en Dios, de tal manera que no corta la cuerda. En la mañana lo encuentran muerto, congelado, a escasos centímetros del piso. Si hubiera cortado la cuerda, hubiera salvado su vida. Hay que confiar en Dios. Confiar en Dios es más allá de decir que creemos en Dios. Confiar en Dios es entregarle nuestra vida misma a Dios. La importancia que se tiene para conocerlo y para confiar en Él. Así es que es muy importante que tú confíes en Dios. ¿Por qué? Entonces Dios prosperará tu vida. Dios prosperará tu alma. Yo te invito a que si tienes una Biblia en casa, leas ese manual de vida, ese manual de sabiduría que nos enseña a confiar en Dios, que nos enseña a ser humildes, que nos enseña a estar conscientes que lo que somos y lo que tenemos viene de parte de Dios. Y que sin duda un día vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nada trajimos a este mundo y nada habremos de llevarnos. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Qué bendición estar juntos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Prosperidad y el tema El que confía en Jehová prosperará. Familia, debemos reflexionar cómo en este año se avecinan tiempos difíciles, como el aumento de las tarifas del transporte y también el aumento de los alimentos como el de las tortillas, el aguacate, el tomate, etc. Y es como una bola de nieve que va en aumento y vemos cómo aumentan también los temores en la población. Cuando esto sucede, es tiempo de buscar a Dios y poner su confianza en Dios. Mas el que confía en Jehová prosperará, dice Proverbios 28-25. Observemos con cuidado lo que dice este proverbio. Mas el que confía en Jehová, es decir, el que tiene fe, el que tiene su confianza en Dios, es la esperanza firme y seguridad que se tiene de recibir algo. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Familia, aquí la palabra nos está hablando de otra cosa acerca de la fe en el Señor, y esto lo dice Job, y es algo muy importante que cualquier aumento de precio que sufrimos cada año, sino que nos está hablando de la fe en aquel que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. ¿Cuál día? Para aquel día en que usted esté en su presencia. Segunda de Timoteo 1:12b dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, que estaba plenamente confiado que Dios lo preservaría para su reino celestial. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, Él le da una seguridad y una confianza que nada ni nadie le podrá quitar y podrá decir con fe lo siguiente. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Es decir, que cuando no conocemos al Señor Jesucristo, todo lo que nos pasa, problemas, enfermedades, situaciones, estamos desprotegidos porque estamos en pecado y no sabemos que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados y le da salvación y vida eterna si usted se arrepiente de sus pecados y cree en la obra que Él hizo a favor nuestro en la cruz. Por eso
quiere ser nuestro Salvador y ayudador, o sea, protector. Y nos dice en su palabra, yo te ayudo. Y si Él está de mi lado y me ayuda, ¿qué puedo temer? También nos dice en el libro de los Hechos 16, 29 al 33. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 29 al 33. Familia, aquí el apóstol Pablo y Silas, cuando vieron al carcelero que se iba a matar con su espada, porque después del terremoto se abrieron todas las puertas de la cárcel y pensaban que todos los presos habían huido. Ellos clamaron a gran voz diciéndole que no se hiciera daño, ya que todos estaban adentro y nadie había huido como él pensaba. Ahora les invito a orar por los que no tienen un techo para pasar la noche, ya que con estas temperaturas tan bajas hay muchos decesos. Que el Señor tenga misericordia y cuidado por esta gente en situación de calle y que no haya ningún acontecimiento de estos. Oremos en la confianza de que Dios nos oye y responde a nuestras oraciones y súplicas cuando lo hacemos conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo su Hijo, y disfrutamos de estas experiencias maravillosas. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes, y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta, activen la campanita y compartan. Les recordamos que pueden compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Y también les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con este tema tan interesante, el que confía en Jehová prosperará. Y ahí en el Evangelio según San Marcos viene una historia muy interesante, una historia de fe. Marcos capítulo 10, verso del 46 al 52, y se lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es interesante cómo este ciego llamado Bartimeo venció su discapacidad, los obstáculos que se le presentaban. Era una oportunidad única en la vida. Jesús, el mismo Dios, estaba pasando por ahí.
y empieza a clamar y empieza a gritar hasta que pues la gente lo empieza a notar y Jesús se detiene y manda que lo traigan. Entonces le dice, ten confianza, tu fe te ha salvado. Esa gran fe que tuvo este ciego, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Parece que la pregunta sobraba, pero muchas veces necesitamos cosas y no le pedimos a Dios aquello que necesitamos. Y el requisito principal, primordial, es la fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que hay que tener fe en Dios. Sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que si usted cree en Dios, pues hay que confiar y hay que tener fe. ¿Pero qué es confiar en Dios? Bueno, confiar en Dios es tener una certeza, tener una creencia, tener la seguridad, tener fe en Dios, en Jesucristo. Una esperanza firme de seguridad que tiene una persona en Dios. En el sentido espiritual, confiar significa también depender absolutamente de Dios y de su espíritu. Así es que si usted cree en Dios, si usted es hijo de Dios y usted tiene fe, entréguele totalmente su vida a Dios. Su vida estará mucho mejor en las manos de Dios. Debemos de aprender a confiar y a depender de Dios. Dios es el que nos sostiene. Dijo Jesús, ¿por qué te afanas con tantas cosas en la vida? Eso no quiere decir que usted no tenga que ir a trabajar. Claro que tiene que ir a trabajar, pero no con un afán desmedido, con un afán en donde usted se pierde, incluso hasta se llega a enfermar. Hay enfermedades crónicas. Dicen por ahí los doctores que muchas veces la cuestión emocional se dispara en la cuestión física. Por algo emocional podemos llegar a tener una enfermedad. Y el día de hoy vemos cómo las familias están llenas de problemas. Los hijos ya adultos le causan una gran cantidad de problemas a sus padres y pues los padres están tratando de sacarlos adelante ya. Los muchachos grandes debemos enseñarlos a depender de Dios. Debemos enseñarles que ese manual de vida es la palabra de Dios, la Biblia. Y no hay otro camino para ir al cielo si no es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que hoy es el día que tú entregues tu vida a Cristo. Si todavía no lo haces, hoy es un buen día. Que tus propósitos de año nuevo sean acercarte más a Dios, confiar en Dios, tener fe y entregar tu vida a Dios y empezar a confiar en Él, a tener fe y a depender de Dios. Buenos días, adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y a ustedes, familia, gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Y continuamos con la serie Prosperidad y el tema El que confía en Jehová prosperará. Familia, en la palabra de Dios hay ejemplos de aquellos que tuvieron fe o confiaron de todo su corazón en el Dios de los cielos que le buscaron. Como Esdras 8, 21 y 22 que dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo,
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Aquí, Esdras primeramente, le era necesario hacer los preparativos espirituales para el viaje de aproximadamente 1440 kilómetros, porque era un viaje difícil para un grupo numeroso de hombres, mujeres y niños, porque era a través del desierto con todos sus peligros de animales, asaltantes y un clima ardiente durante el día y frío, helado durante la noche. Esdras estaba preocupado con los asuntos que tenían que ver con el pueblo de Dios, así que publicó ayuno en preparación para el regreso. Quería que el grupo que se había reunido se humillara delante de Dios para solicitarle un camino derecho, sin obstáculos. Humillarse ante el Señor para que controlara todas las cosas y que no contaba con una escolta militar ni gente de a caballo, porque ya habían anunciado públicamente que el Altísimo cuidaría de su pueblo. Ojo aquí, a Esdras le dio vergüenza de pedir una escolta, o sea, tropa y gente de a caballo que los defendiera del enemigo en el camino. Familia, ¿ven ustedes esta diferencia de la vergüenza de Esdras? Porque había dicho al rey que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Por eso Esdras se había humillado con todo el pueblo que iba con él delante de Dios para confesar y dar testimonio al rey que Dios le llevaría con bien hasta Jerusalén. Dios actúa para bien y protege a todos aquellos que le buscan con un corazón humilde y en dependencia total. Familia, con este testimonio de Esdras y todo el pueblo que le acompañaba después del exilio que habían experimentado, seguramente que necesitaban al Dios de Israel para que los regresara a su tierra con poder y seguridad como les había prometido a través de los profetas. Cuando nosotros debemos buscar a Dios con más ánimo y desesperadamente, después de que Dios nos muestra los grandes problemas que este pueblo estaba pasando, problemas que actualmente no los tenemos. Por esto debemos buscarle como a tesoros. Veamos lo siguiente. Definitivamente sabemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. La experiencia madura del amor de Dios, alcanzada por la práctica de amarse unos a otros, es incompatible con el temor y lo elimina del corazón. El temor conlleva un tipo de tormento que en realidad es su propio castigo. Parece irónico, pero el creyente que no ama sufre una especie de castigo precisamente porque se siente culpable y tiene miedo de enfrentarse a su juez. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Recordemos que fe es un sinónimo de confianza. Entonces, para ser prosperado en Dios, tenemos que tener fe en Él. Y para poder tener fe en Él, necesitamos conocerlo. Y para poder conocerlo, necesitamos a Cristo viviendo en nuestros corazones, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Su palabra en Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Familia, cuando hablamos de fe, nuestro modelo a seguir es Jesús, el autor y consumador de la fe, el precursor del camino de fe que deben seguir los cristianos. También
fue el consumador de la fe debido a que alcanzó su finalidad o propósito exitosamente, manteniendo puesta su mirada en el gozo puesto delante de él. La participación de los creyentes en ese gozo también debe tenerse en perspectiva después de sufrir la cruz y menospreciar el oprobio. Jesús asumió una posición triunfal a la diestra del trono de Dios, que presagia su victoria final y la de los creyentes. Así que ahora les invitamos a que estén convencidos a poner toda su confianza en el Señor y amarlo de todo corazón. Esto hará que puedas vencer el temor que hay en tu vida. Cualquier temor. Familia, llegó el tiempo de despedirnos, agradeciéndoles de antemano su amable atención y seguirnos hasta el final del programa, invitándoles al siguiente el próximo viernes con el tema del fracaso al éxito. Los esperamos. Reciban un caluroso abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.